Jorge, ¿vos andás por acá todavía? Sí, ¿qué pasó? Sí, ¿qué pasó el coso, la organización a vos? ¿De vuelta? Sí. Ah, vale. Porque creo que entró alguien también. Ah, con la 45. Listo. Buen día. ¿Están grabando? Sí. Listo y sigue grabando. Sí, pasa Listo. que se cambió el mando, entonces no sabía si... Pero sí, sigue grabando, ¿no? Sí. Sí. Bueno, lo que les voy a pedir es a los alumnos y las alumnas que apaguen sus cámaras y sus micrófonos. Y bueno, los docentes que estamos, ya sea ayudantes adscriptos o el resto, si quieren prender su cámara. Está Cris, Sol, Lucas. Bueno, ¿quieren que nos vayamos presentando? Cris, Lucas y Sol. Y después tengo activadas las cámaras de Nati, Gargano y Jiménez. Así no se cuelga más en la reunión. Ya está. No está. Sigue activado. Bueno, no sé si me escucha. Todos me escuchan bien, ¿no? Creo que sí. Tienen el micrófono apagado, pero si quieren lo pueden poner por chat. Sí, te escuchamos muy bien. ¿Está bien? ¿Qué tal? Sí. Bueno, ¿no? Hay mucho ruido. Bueno, hagamos esto. Vamos a cancelar los audios y lo vamos abriendo a medida que nos presentamos, ¿sí? Después va a quedar solo mi audio prendido. Bueno, hola a todos y a todas. Yo soy Mariana Cohen. Bienvenidos a Arte 2. Igual yo sé que allá ya tuvieron una primer clase. Como les decía, yo soy Mariana Cohen, soy JTP acá en la materia. Soy bióloga. De hecho, justo creo que todos los docentes que estamos hoy, salvo Jorge, que no sé si sigue por acá, son biólogos. Ya se van a presentar ellos. Y bueno, hoy les vamos a estar contando entre todos sobre el primer seminario, el de metabolismo de hidrato de carbono. Así que esto es básicamente sobre mí. Le paso el micrófono a cualquiera de Cris. ¿Querés presentarte vos? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Arti 2. Bueno, yo también soy docente de esta asignatura. Creo que varios de ustedes me han tenido en los exámenes, así que algunos nos conocemos a través de esta virtualidad. Bueno, como dijo Maru, la mayoría de los que estamos acá hoy somos biólogos. Vamos a estar dando los seminarios de las primeras clases. Así que bueno, cualquier duda que tengan, pueden ir escribiendo en el chat mientras vamos dando la clase. Ahora Maru les va a dar hidratos de carbono, la siguiente la voy a dar yo, que es metabolismo de lípidos, así que nos vamos a ir viendo durante la presentación. Luego te doy la voz a Sol. Hola, ¿me escuchan? ¿Se me escucha? Bueno, yo soy Sol, también soy bióloga.
Y nada, también estoy en FSH, así que seguramente me han visto. Y nada, vamos a estar acá acompañando a Mariana, más que nada en lo que es el chat. Así que si tienen algunas dudas, vayan escribiéndolas por ahí, así no interrumpimos a Mariana. Eso es todo. Te toca, Lucas. ¿Qué tal? Muy buenos días. Acá Lucas. Yo también soy profesor y licenciado en Ciencias Biológicas, técnico químico, y bueno, seguramente también nos conocemos de alguna instancia evaluativa o del chat interno del campus, al igual que Cris y que Sol. Voy a estar brindando una apoyatura a la clase que preparó Mariana, respondiendo las dudas que ustedes escriban. Bueno, seguramente nos veamos más adelante en alguna clase. Bienvenidos a la asignatura. Bueno, me están diciendo que es el micrófono de la profe. ¿Yo sigue viendo ruido o no? ¿Ya está? No, ya no. ¿Listo? Joya. Bueno, entonces si les parece vamos a arrancar, ¿sí? Voy a compartir contenido. Bueno. Dice que la grabación se paró. Yo voy leyendo todo lo que ustedes ven. A ver. Perdón, pero me están apareciendo carteles que no sé si los ven todos. Está grabando, Tengo el... ¿Está grabando? Listo. Sí, está grabando todavía. Sí, aparece el botoncito rojo ahí. Sí. ¿Anda Manu por acá también? Sí, yo no puedo, Marucha. Pero no te presentaste. ¿Querés presentarte? Dejo de compartir. A ver. Hola, que saben de esto. Para. Ahí está, presentate. Tal, yo soy Manuel Casal Durante, soy profe de arte, así que bueno, vamos a estar acompañándolos en este periodo. Y si quieren preguntar algo de lo que sería el metabolismo, o les digo una vez, pregúntenle a estas personas que saben muchísimo. Que te pregunten a vos también. Bueno, ahora sí. No lo tengo tan claro. Bueno, todos ven bien entonces la pantalla. Yo no puedo leer los chats, lo único ahora. Así que si no, me avisan mis compañeros activando el micrófono. Sí, se ve bien, espera, estás cargando. Ahí se empieza a ver. Perfecto, entonces voy a... ¿Cómo se llama esto? Ahí. Bueno, ahora sí. Entonces, como les contaba, hoy la primera clase es sobre metabolismo de hidratos de carbono. El tema por ahí es un poquito largo, pero vamos a tratar de hacerlo lo más llevadero y ameno posible. Si van teniendo preguntas, de última lo pueden poner en el chat y se lo van a ir respondiendo mis compañeros. Y bueno, llegado el caso, si hace falta, ustedes creen que eso me pueden frenar. Bueno, lo que quería hacer, antes de arrancar a hablar particularmente del metabolismo de carbohidratos, me parece importante recordar algunos conceptos sobre metabolismo en general, ¿sí? No específicamente solo de carbohidratos. Primero, partiendo de la base de algo que a mí siempre me gusta dejar en claro, es qué es el metabolismo. O sea, me refiero a que está bueno siempre saber qué es esto que yo estoy por estudiar, ¿sí? Esto lo vimos en Arti 1, así que deberían recordarlo. Lo vimos en las actividades virtuales. El metabolismo, entonces, si recuerdan, es el conjunto de todas las transformaciones químicas que se producen en una célula o en un organismo, ¿sí? Tengo ahí resaltado conjunto, después vamos a ver por qué. ¿Qué funciones tiene el metabolismo en sí? Bueno, obtener energía química, energía que cuando hablamos de obtener energía siempre nos referimos a generar ATP.
y esto lo hace degradando nutrientes que tengan energía, ¿sí? O a partir de la energía solar, en el caso obviamente de los organismos fotosintéticos como las plantas o como cianobacterias. Claramente no es nuestro caso. Esto, ¿alguien pidió anotar algo acá? No sé, bueno, ya está. Sigo. Otra de las funciones del metabolismo es convertir las moléculas nutrientes en moléculas celulares, o sea, fabricar lo que son los componentes celulares. Después, polimerizar precursores monoméricos a proteínas, ácidos nucleicos, polisacáridos. Ahora, ¿qué significa polimerizar precursores monoméricos? Vamos a traducirlo un poco, en realidad ustedes deberían ya poder analizarlo, pero si pensamos palabra por palabra, vamos a entenderlo. Polimerizar, ¿qué significa? A partir de unidades más pequeñas, armar un polímero. ¿Sí? Un polímero es una unidad más grande formada por pequeñas unidades. Entonces, polimerizar precursores monoméricos hace referencia a partir de monómeros, o sea, unidades más pequeñas, formar polímeros, unidades más grandes. Que pueden ser polímeros de ¿qué? De proteínas, de ácidos nucleicos, de polisacáridos, ¿sí? Y después otra de las funciones es sintetizar y degradar biomoléculas que son obviamente requeridas en funciones celulares especializadas, ¿sí? Como son hormonas, neurotransmisores. Bueno, si voy muy rápido me aviso. Otros conceptos que también me resulta importante que repasemos antes de meternos de lleno en metabolismo de hidratos de carbono es este concepto muy importante que es el de reacciones redox. Redox viene de reducción-oxidación, o más cómodamente dicho, las reacciones de oxidorreducción. ¿Qué son este tipo de reacciones? Esto es química en realidad, pero lo vamos a repasar rapidito porque justamente son las que predominan o el tipo de reacciones que se llevan a cabo en el metabolismo, ¿sí? Las reacciones redox o de oxidorreducción son reacciones acopladas. ¿Qué significa? Que para que pase una tiene que pasar la otra, o sea que pasan juntas sí o sí. En donde ocurre transferencia de electrones. Hay un intercambio de electrones. Si ustedes se acuerdan, químicamente hablando, los átomos, esto lo vimos en la proxy, están formados por protones, neutrones y electrones. Bueno, cuando los compuestos reaccionan, lo hacen a partir de la relación de electrones, ¿sí? En las reacciones redox, lo que ocurre es que un compuesto pierde electrones y esos electrones no quedan liberados en el aire flotando o en forma de calor, sino que los recibe otro compuesto. Entonces, por eso son acopladas, porque los electrones que pierde uno los toma el otro, ¿sí? Entonces, en las reacciones redox vamos a tener una especie que se oxida y una especie que se reduce. La especie que se oxida es la especie que pierde electrones. Ven que, yo no sé si ustedes ven mi mouse, si no, sé que por acá, pero yo nunca lo veo, acá. Está el puntero. Ay, ¿qué dice? Acá. Bueno, ya fue, no importa. Espero que vean el mouse. Pero les decía, entonces, que tenemos una especie que se oxida, que es la especie que pierde los electrones, que en este caso sería la A, y una especie que se reduce, que es la especie que toma electrones. Por ahí, para acordarse, pueden pensar que el electrón es carga negativa, entonces el que tome carga negativa se va a reducir, ¿sí? Reduce su numerito, por así decirlo. Entonces tenemos la especie que se oxida es la que pierde electrones y la que se reduce es la que los gana a los electrones. En general, la oxidación está asociada con ruptura, porque piensen que para perder un electrón se rompe un enlace químico y se libera ese electrón que lo formaba, ¿sí? Y la reducida está asociada con construcción. Tomo el electrón para generar un nuevo enlace. Todo esto viene por lo siguiente que es disciplina. Y es que el metabolismo en sí está organizado en dos tipos de reacciones, catabólicas y anabólicas. Esto también todo lo vimos en Arti 1, en la actividad virtual. De hecho, creo que está literal este gráfico.
Entonces, las reacciones catabólicas son aquellas en las cuales, a partir de nutrientes más grandes, que contienen energía, como dice acá, se obtienen productos más pequeños, ¿sí? Que no tienen energía, como dice acá en el gráfico. Por otro lado, las reacciones anabólicas son aquellas que sería como decir al revés. A partir de moléculas precursoras más pequeñitas se construyen macromoléculas más grandes, ¿sí? Cada una de estas tiene características debido al tipo de reacción que es. Hay una frase que a mí me dijeron una vez, que yo a veces la uso para recordar, y es: cata destruye, ana construye, ¿sí? Porque catabolismo son las reacciones que involucran ruptura de moléculas grandes en productos más pequeños, y anabolismo son las reacciones que involucran construcción, por así decirlo, de moléculas más grandes a partir de precursores más pequeños. Las reacciones catabólicas, el catabolismo, como dice acá también, son degradativas y oxidativas, como les dije. Son oxidativas porque se rompen, entonces pierden electrones, ¿sí? Generan energía, producen ATP, y están relacionados con el concepto de lisis. Lisis, recuerden que es ruptura. Las reacciones del anabolismo son sintésicas, se dice síntesis, sintetizar algo significa construir, y son reductivas, ¿sí? Porque justamente toman electrones para construir moléculas más grandes. Y está asociado con el concepto de génesis, de construcción, ¿sí? Entonces, bueno, acá ya empiezan a aparecer intermediarios químicos, que los vamos a ver bien igual cuando entremos con el metabolismo de carbohidratos. Bueno, entonces, en esta filmina, lo que nos muestra es el esquema general del metabolismo. Hoy les dije que, hoy vamos a ver específicamente el metabolismo de hidrato de carbono, pero en realidad el metabolismo son una serie de reacciones que involucran muchas de lo que se dice rutas metabólicas. Todas las biomoléculas que vienen viendo desde Aproxy sufren reacciones metabólicas y lo hacen a partir de rutas diferenciadas. Fíjense, tenemos las proteínas, los ácidos nucleicos, los polisacáridos, que es lo que vamos a ver hoy, los lípidos. Cada una de ellas sufre reacciones metabólicas en una ruta determinada, pero tienen la característica, por eso hoy en la primera o segunda filmina recalqué la palabra conjunto de reacciones, tienen la característica de que igual todas estas reacciones metabólicas están conectadas entre sí, principalmente a partir de un compuesto muy importante que lo van a ver tanto acá como en el metabolismo de lípidos con Cris, que es el acetil-CoA. El acetil-CoA es como si fuese un punto de encuentro de todas las rutas metabólicas, ¿sí? Ahora, después igual, con el paso de la explicación, se va a ir comprendiendo más esto. Entonces, esto es importante que comprendan que hoy vemos metabolismo de hidrato de carbono, pero que en realidad el metabolismo en sí son un montón de reacciones que están interconectadas entre sí a partir principalmente del acetil-CoA o de distintos productos que son parte de todas las vías y que están organizadas en rutas metabólicas. Y fíjense cómo tenemos flechitas de ida y de vuelta, porque según si sean reacciones de destrucción o de construcción van a ser metabólicas o anabólicas, ¿sí? Bueno, y acá vemos en realidad, este es un mapa típico que se ve por ejemplo en química biológica, que muestra todas las reacciones que hay en el metabolismo, que como podrán ver son un montón, y bueno, este es el acetil-CoA donde se encuentran de por sí todas las rutas metabólicas. Bien. Otra cuestión importante que comprendamos es que así como hay integraciones entre las reacciones metabólicas de las distintas biomoléculas, también hay una integración entre los distintos órganos y tejidos, ¿sí? Que están conectados entre sí
por el sistema circulatorio. ¿Esto por qué lo digo? Porque hay determinados sustratos, recuerden el concepto de sustrato y producto. En una reacción, lo que reacciona se le dice sustrato y lo que se obtiene se le dice producto. Entonces hay por ahí determinados sustratos que en algunos tejidos no están, entonces provienen desde otro tejido, desde otro órgano a través del sistema circulatorio. ¿Sí? Los productos de un tejido son los sustratos de otro. Entonces, lo que apunta esta filmina es que tengan en cuenta que así como hay también integración metabólica, también hay integración entre órganos y tejidos a la hora de las reacciones, donde algunos productos de un tejido son el sustrato de otros y están conectados a través del sistema circulatorio. ¿Sí? Bueno, entonces, ahora sí, metiéndonos más particularmente en lo que es el metabolismo de hidratos de carbono, vemos también que así como el metabolismo en general está organizado en catabolismo y anabolismo, obviamente que el hidrato de carbono también. Las reacciones catabólicas de hidrato de carbono son estas dos que vemos acá, son la glucogenólisis y la oxidación de la glucosa o glucólisis. Acá lo que es importante que ustedes aprendan a hacer es a identificar el nombre del proceso. Digamos, glucogenólisis. Ya esto ya les dice la palabra de lo que trata. Lisis dijimos que era ruptura y glucógeno, bueno, obviamente glucógeno, ¿sí? Entonces, la ruptura del glucógeno o la glucogenólisis es parte del catabolismo de hidrato de carbono, igual que la glucólisis, lisis de la glucosa, ¿bien? Que ya vamos a ver cómo puede ser este proceso. Y en el anabolismo de los carbohidratos vamos a ver dos tipos de reacciones que son la glucogenogénesis, o sea, formación del glucógeno, y la gluconeogénesis. Neo significa desde cero, entonces la formación desde cero de la glucosa, ¿sí? Una cosa así sería. Esos son los tipos de reacciones catabólicas y anabólicas que vamos a encontrar en los hidratos de carbono. ¿Cómo comienza entonces la digestión de los hidratos de carbono? Porque todo esto, lo que estamos viendo, el metabolismo de hidrato de carbono, hace referencia al proceso que continúa, ya sea la digestión de los hidratos de carbono que son consumidos, o también puede ser hidratos de carbono que estén almacenados. Pero bueno, imaginemos que estamos consumiendo hidratos de carbono, no sé, un sándwich de milanesa o un café con leche hasta ahora. La digestión de los hidratos de carbono tiene una primera etapa en la boca, por acción de una enzima que se llama alfa-amilasa, que está en la saliva. Después de esa primera digestión, va a haber una segunda etapa de digestión en el intestino delgado por otra amilasa, pero que la produce el páncreas. Y finalmente, lo que se termina obteniendo, digamos, en el tubo digestivo, se los digiere hasta glucosa, fructosa y galactosa. Recuerden que estos tres son monómeros de carbohidratos. Principalmente glucosa es lo que se obtiene. Después, estos compuestos tienen que pasar al torrente sanguíneo para llegar a principalmente el principal órgano de metabolismo de carbohidratos y en general es el hígado, ¿sí? Entonces, la glucosa y la fructosa y la galactosa van a ingresar por los enterocitos o células del tubo digestivo y van a pasar al torrente sanguíneo para viajar hasta el hígado, donde se van a metabolizar. Importante es tener en cuenta, que bueno, creo que esto me lo voy a decir después, pero en general la fructosa y la galactosa se van a terminar convirtiendo en glucosa y lo que se va a terminar metabolizando es glucosa. La galactosa se convierte en glucosa por completo y se metaboliza como glucosa en el hígado. La fructosa puede metabolizarse como fructosa, pero también se convierte en glucosa. Y acá otro temita importante es el tema de alguien activó el micrófono, pues. Sí, perdón, yo, Cristina, me dice acá y si puedes repetir lo de
la transformación de fructosa a galactosa en glucosa. Ah, lo que yo decía, esperen que voy a cerrar la puerta. Lo que yo decía es que cuando se digieren los carbohidratos que ingerimos con la dieta, a lo último, digamos, lo mínimo a lo que se digiere es a fructosa, galactosa y glucosa, que son los monómeros, ¿sí? Esto es lo que va a ingresar en el metabolismo de carbohidratos que vamos a ver ahora, glucólisis, fermentación, todo eso. Pero ¿qué pasa? En general, en realidad, la fructosa y la galactosa se terminan convirtiendo en glucosa, ¿sí? Entonces, lo que se termina metabolizando en el hígado es glucosa. Ahora, la fructosa igual a veces puede metabolizarse como fructosa, ¿sí? Pero la mayoría se convierte en glucosa y de esta manera recién ahí se metaboliza. Se ocurre la glucólisis, la fermentación, ¿sí? No sé si ahí quedó más claro. Cualquier cosa me avisan. Porque es medio difícil no tener la interacción de ustedes, así que si voy rápido, si no se entiende, vayan haciendo esto de abrir el micrófono Sí. ustedes. Quedó claro, sí. Bien. Esperen que... Bueno, lo que podemos ver acá es, como les decía, en los procesos metabólicos, el hígado es el órgano central de los procesos metabólicos, ¿sí? Participa de procesos de obtención de energía, como pueden ser la glucólisis, se le ve las pentosas sulfatos, que ya lo vamos a ver, o también puede, en vez de utilizar la glucosa para obtener energía, la puede utilizar para almacenar, formando glucógeno, ¿sí? O en condiciones de ayuno actúa para liberar glucosa a partir del glucógeno o para formar glucosa a partir de precursores. Todos estos procesos lo vamos a ir viendo. Lo que es importante que ustedes vean acá en esta filmina es que el hígado es el órgano central de los procesos metabólicos y que los metabolitos justamente llegan a él, por ejemplo, la glucosa, la fructosa, la galactosa, lo que yo acabo de mencionar, llegan a través de la vena porta. ¿Ven acá este dibujito de arriba a la derecha? Que se ve el intestino y todo un sistema, una red sanguínea, una red de vasos sanguíneos, que se comunica con el hígado a través de la vena porta. A través de la vena porta llegan entonces estos metabolitos que se van a metabolizar en el hígado, ¿sí? Y que después van a abandonar el hígado a través de la vena hepática. Esto igual es como para que ustedes simplemente comprendan un poquito de este recorrido de los metabolitos para ser metabolizados en el hígado. Bueno, yo hoy les mostré en la filmina esta, fíjense que acá en el enterocito, esto que viene acá es el enterocito, tienen las flechitas que señalan el ingreso de la glucosa o de la fructosa, de la galactosa, y que después va a abandonar el torrente sanguíneo. Algo que es importante que recordemos es cómo se transporta la glucosa. La glucosa se puede transportar, o sea, puede ingresar y me aparecen ahí me aparecen los mensajes que escriben ustedes. Pero bueno, la glucosa puede ingresar o puede abandonar la célula a partir de distintos tipos de transportadores. Hay dos tipos de transportadores de glucosa. Transportadores que dependen de sodio, que se llama cotransporte sodio dependiente, o por difusión facilitada, ¿sí? Los cotransportadores sodio dependientes solamente los vamos a encontrar en la membrana de enterocitos y de células del túbulo renal, ¿sí? Recuerden que enterocitos son las células del intestino, ¿sí? Ahora, ¿qué hacen estos cotransportadores? ¿Se acuerdan que el sodio abunda más en el exterior de la célula que en el interior? ¿Eso qué hace? Que se forme un gradiente. ¿Recuerdan estos conceptos? Gradiente. ¿Qué era un gradiente? Cuando yo tengo más acumulación de un soluto de un lado de una membrana que de otro. Eso forma un gradiente que permite que el
compuesto difunda a favor de su gradiente. Va a ir de donde está más a donde hay menos. Bueno, el sodio está más abundante en el exterior de la célula. Entonces eso es un gradiente que hace que pueda pasar. Cuando pasa el sodio, libera energía. Y esa energía es la que usa el transportador para meter glucosa. Creo, igual, Cris, cualquier cosa corregime, que no sé si tienen que saberlo con tanta profundidad, pero sí entender que es un tipo de transportador que usa la energía del sodio para ingresar glucosa a la célula y que solamente está en la membrana de enterocitos y en la membrana de células del túbulo renal. Perfecto, o sea, lo que explicaste, lo único que se corta de a ratos un poquito. Así que si podés volver a repetir esa última parte, no sé si todos me escuchan ahora a mí. ¿A vos? ¿Me escuchan todos bien? Yo te escucho bien. Bien, entonces podría volver a repetir lo de los transportadores porque se escuchó medio cortado. Dale, Gracias. No. Entonces, yo les decía lo siguiente. Que para ingresar y salir de la célula, la glucosa tiene distintos tipos de transportadores. Uno de ellos es el sodio dependiente. ¿Qué significa esto? Es un transportador que lo que hace es, usa la energía que libera el sodio cuando pasa por él para meter glucosa. Básicamente es eso. Se encuentra, ¿te escuchó ahí? Yo veo que aparece el sí ahí arriba. Sí, listo. Bueno, se encuentra, como les decía, en la membrana de enterocitos y de túbulos renales. Está solamente en estas dos células, porque ustedes piensen lo siguiente. Lo que van a hacer estas células, o sea, la de los enterocitos, es, voy a decirlo bruscamente, ¿no? Meter la glucosa que está llegando de lo que yo comí, o que en el caso de los túbulos renales está en el filtrado que se va a eliminar como orina y dice no lo quiero eliminar. Entonces, mete esa glucosa al interior del organismo en sí, al enterocito. Entonces, esto es como que le requiere un esfuerzo, meter un compuesto que en realidad le está metiendo en contra de su gradiente, por eso. Por eso utiliza la energía que libera el sodio cuando pasa por este transportador. Ahora, una vez que ya está en la célula, en el enterocito, se acumula en el citoplasma la glucosa y se forma un gradiente. Hay mucha más glucosa en la célula que en la sangre. Ahora sí, la glucosa tranquilamente tiene su gradiente y puede difundir abandonando la célula a partir de una difusión facilitada por otro tipo de transportadores que son los GLUT, 1, 2, 3 y 4. Estos son transportadores que lo que hacen es, cuando se formó este gradiente de glucosa, porque se acumuló glucosa en la célula y en la sangre hay menos glucosa, le permite a la glucosa que salga para la sangre, por así decirlo. Lo dije muy en criollo, pero creo que es para que se entienda, ¿sí? Entonces tenemos dos tipos de transportadores, sodio dependiente y facilitada. No me voy a detener mucho más en esta femenina, igual porque tenemos todo todavía. Bueno, ven, acá está lo que les decía. Este que tenemos acá, ¿ustedes ven mi mouse moverse? Sí, se ve. Listo. Bueno, este que tenemos acá es el transportador que fíjense que está entrando sodio y a la vez glucosa. Está usando la energía del sodio para meter glucosa. Una vez que entró la glucosa, simplemente la glucosa sale por un transportador que lo facilita su salida, pero que lo hace a favor de su gradiente, ¿sí? Es como que lo mete por acá y sale tranquilo para el lado de la sangre sin ningún tipo de esfuerzo. Bueno, ahora sí nos vamos a adentrar en la partecita más intensa, que es el metabolismo de carbohidratos. Vamos a partir, la primera de las reacciones que vamos a ver cuando vemos metabolismo de carbohidratos es la glucólisis. Recordemos esto de analizar las palabras, lisis significa ruptura y glucosa, oxidación. La glucólisis es un proceso que ocurre en el citosol y es una secuencia de reacciones oxidativas, como dice acá, que transforman una molécula de glucosa en 2 despiruvato, con la producción de energía en forma de ATP,
se dice que es relativamente escasa porque se obtiene poco ATP. Ahora, ¿qué significa esto? Son reacciones oxidativas. ¿Qué decíamos que era la oxidación? De ruptura. ¿Y qué es lo que hace la glucólisis? Transforma una molécula de glucosa, que llegó de la digestión, de todo lo que acabamos de ver al hígado, en 2 de piruvato. Ahí termina la glucólisis, ¿sí? No se confundan con todo el proceso que vamos a ver después. La glucólisis es desde glucosa a piruvato. Fin. Una molécula de glucosa da 2 de piruvato y como es una secuencia de reacciones, en esa secuencia se libera también ATP. Ya tenemos la primer formación de energía. Recordemos que todo esto viene de que, ¿para qué estoy haciendo el metabolismo de hidrato de carbono? Porque quiero obtener energía en forma de ATP. Todas las reacciones metabólicas que vamos a ver tienen su reacción o su ecuación que representa la reacción de la que estamos hablando. Entonces, fíjense que acá vemos que en la glucólisis, a partir de glucosa, NAD, que ahora vamos a ver qué es, ADP y fósforo inorgánico, obtengo piruvato, NADH, ATP y agua. Ocurre en el citosol y se da en 2 etapas, una que se le dice preparatoria y otra que se le dice de beneficio. Son 10 reacciones. A ver si está acá, en la siguiente filmina. Son 10 reacciones que ocurren en 2 etapas, una preparatoria y una de beneficio. Y esperen a ver que me pase la filmina. Bueno, ¿ven? Acá todo esto que vemos acá es la glucólisis. Parto de glucosa, termina en piruvato. Y esta línea que tenemos acá es la que me divide al proceso en 2 etapas, una preparatoria y una de beneficio. ¿Bien? La fase preparatoria, se dice preparatoria o de energización de la glucosa por fosforilación, es la fase en la cual justamente se preparan los precursores y tienen la característica de que la glucosa se rompe en 2 moléculas de gliceraldehído 3-fosfato. A ver, de acá por ahí lo que es importante que recuerden es que vayan teniendo en cuenta es el número de carbono de los componentes que están participando. Y esto que tenemos acá resaltado, a ver, voy a arrancar de nuevo. En la fase preparatoria parto de una molécula de glucosa y después de una serie de reacciones, lo que yo termino obteniendo es esto que vemos acá, que son 2 moléculas de gliceraldehído 3-fosfato. Gliceraldehído es un compuesto de 3 carbonos. 3-fosfato significa que en el carbono 3 tiene un fosfato, un grupo fosfato. Como la glucosa tiene 6 carbonos y el gliceraldehído tiene 3 carbonos, yo de una de 6 obtengo 2 de 3. ¿Sí? Esta fase tiene la característica, ustedes van a ver en todas las reacciones metabólicas que hay flechas que tienen una sola dirección o que tienen 2 direcciones. Las que tienen 2 direcciones significa que son reversibles, así como va para un lado puede volver para el otro. Pero las que tienen una sola dirección significa que son reacciones irreversibles, es decir, que una vez que ocurre no se puede volver para atrás. Estas son muy importantes porque son reacciones reguladoras, que regulan el proceso del cual vos estás hablando, porque es justamente la reacción que no se puede volver para atrás. Entonces, en la fase preparatoria vamos a observar que hay 2 reacciones irreversibles que justamente son las 2 reacciones de fosforilación. Fíjense que parto de glucosa a glucosa 6-fosfato. Significa que se le agregó un fosfato a la glucosa. Eso es irreversible. Eso ocurre 2 veces. Entonces hay 2 reacciones irreversibles. Entonces en la fase preparatoria parto de un compuesto de una glucosa, obtengo 2 moléculas de gliceraldehído 3-fosfato, cada una con un fosfato en el grupo 3. ¿Sí? Después continúa la fase de beneficio, que ya es quizás la que más nos interesa, bueno, en realidad todas son importantes, que es en la cual, ¿por qué es beneficio? Porque es en la cual voy a obtener lo que yo quiero, que es ATP.
Continúo desde el gliceraldehído 3-fosfato, siguen ocurriendo una serie de reacciones y van a ver estas flechitas de acá que les está indicando que se obtienen estos compuestos. Entonces, en la fase de beneficio, yo termino obteniendo ATP, que es lo que justamente queremos, y NADH. Aparece acá un intermediario muy importante que es el NADH. El NADH es un nucleótido que participa en todas las reacciones metabólicas, que va participando en este intercambio de electrones, y después vamos a ver cómo aporta energéticamente justamente. Entonces, en la fase de beneficio, el gliceraldehído 3-fosfato, que es el que se formó acá, el gliceraldehído 3-fosfato sigue su camino de reacciones metabólicas y lo que terminamos obteniendo como producto final de la glucólisis es el piruvato, con una serie de reacciones en el medio que me liberan ATP. Son 2 moléculas de ATP, pero fíjense que el piruvato, fíjense que todos tienen un 2 acá adelante. ¿Por qué tiene un 2? Porque esto está 2 veces. Entonces, en realidad, estas reacciones están ocurriendo en paralelo con 2 moléculas. Termino teniendo 2 piruvatos y 4 ATP. Pero como yo gasté 2 antes, en realidad, el número final de ATP de la glucólisis es 2. Entonces... Perdón que te interrumpa. Sí. Acá preguntan qué es el NAD, que vos hoy al inicio habías explicado que había intermediarios del metabolismo como aceptores. ¿Querés explicarlo vos rápidamente? Sí. El NAD, y también van a ver el FAD, químicamente son nucleótidos, que son, como dijo Chris recién, son intermediarios metabólicos. Hoy vimos al principio lo de las reacciones redox. ¿Qué dijimos que eran? Son reacciones donde se produce intercambio de electrones. Justamente el NAD y el FAD son estos compuestos que lo que hacen es, el NAD, así, con el NAD más, toma los electrones que se liberan en la ruptura de esta molécula que está rompiéndose. Por ejemplo, acá, el gliceraldehído 3-fosfato se está rompiendo, está sufriendo reacciones. En ese proceso pierde electrones, ¿y dónde van a parar esos electrones? Al NAD. ¿Sí? Entonces, el NAD y el FAD son intermediarios metabólicos que participan en este intercambio de electrones que ocurre en las reacciones metabólicas y que además de tomar electrones y quedar de esta forma, está reducido, además de tomar electrones, obviamente que van a tener una funcionalidad que la vamos a ver cuando lleguemos a la cadena de electrones. ¿Quedó claro ahí, Cris? No sé si querés aportar algo, si lo expliqué bien. No, está bien, se corta de a poquito, muchos ponen acá se corta, pero como lo repetiste varias veces, creo que quedó claro. Bien. Si no, Lo digo una vez. decir una vez más por si acaso, gracias. Dale. El NAD, entonces, y el FAD son intermediarios metabólicos, que lo que hacen es participar en este intercambio de electrones. Cuando una especie que se está rompiendo en el metabolismo pierde electrones, el NAD o el FAD los agarran y forman NADH o FADH. Y eso después va a tener una importancia energéticamente hablando. ¿Sí? Entonces son intermediarios metabólicos que tienen la capacidad de participar en este intercambio de electrones de las reacciones redox que se dan en el metabolismo. Entonces, ¿saben? Lo que tenemos acá es la glucólisis completa. Como yo les decía, como acá tenemos un 2, un 2, un 2, un 2, ¿por qué? Porque en la fase preparatoria se obtuvieron 2 gliceraldehído 3-fosfatos que cada uno siguió su camino y nos terminó dando piruvato. Entonces, todas las reacciones estas pasan multiplicadas por 2. Entonces, en la fase preparatoria se consumen 2 ATP. Pero en la fase de beneficio se obtienen 4 ATP, ¿ven? 2 acá y 2 acá. Por lo cual, el resultado neto de la glucólisis es la obtención de 2 ATP, porque de los 4 que produje, en realidad se gastaron 2, ¿sí? Y además de los ATP, también obtengo NADH,
¿sí? Que aparece acá en la primera reacción de la fase de beneficios. 2 NADH, 1 por cada gliceraldehído trifosfato. Y obtengo también 2 piruvatos, ¿sí? Y agua. Esto es entonces la glucólisis, de glucosa a piruvato. ¿Bien? ¿Dónde? Entonces ocurre en el citosol, partimos de glucosa, de ADP, que es adenosina difosfato, fósforo inorgánico y NAD, y termino obteniendo piruvato, ATP y NADH. Y como les decía, está regulada por estas reacciones que son irreversibles. Ahí vi que alguien preguntó, lo leí, ¿en qué momento la reacción pasa a ser por 2? Es esto que te digo acá. La fase preparatoria, parto de una molécula de glucosa que tiene 6 carbonos y termino obteniendo 2 moléculas de 3 carbonos, ¿sí? Justamente. Una de 6, imagínate, no es así literal, pero imagínate que una de 6 la parto por la mitad, obtengo 2 de 3. En realidad hay una serie de reacciones en el medio. Ahora, cada una de estas 2 de 3 que obtuve sigue su camino y me da piruvato. Entonces, al final de la preparatoria es cuando se produce esta división de la que hablamos y acá todo empieza a pasar doble. ¿Se entendió? Sí. Genial, gracias. Bien. Entonces, acá ocurre en el citosol, trato de glucosa, fósforo, ADP, fósforo inorgánico y NAD. Acá tenemos el NAD oxidado sin haber tomado electrones. Y lo que termina obteniendo es las 2 moléculas de piruvato, los 2 ATP que mencionamos y 2 NADH más H. El NADH se escribe NADH más H. Por eso ustedes lo van a ver como así, 2 NADH más 2H. A veces medio raro. Bueno, y la glucólisis está regulada en estos puntos que son irreversibles, que están regulados, o son reacciones que están llevadas a cabo por estas 3 enzimas. La hexoquinasa, la fosfofructoquinasa y la piruvatoquinasa. ¿Sí? Sigo. Entonces, yo tengo acá como mi machetito por las dudas, no olvido de decir algo. La finalidad de la glucólisis, entonces, es obviamente que es la principal vía de utilización de la glucosa en todos los tejidos. Vamos a ver que cuando hacemos ejercicio, en un ejercicio moderado, la glucosa se va a seguir oxidando, pero en casos de ejercicio intenso, la glucólisis es la principal vía que nos da energía, pues nos da 2 ATP, recuerden, eso ya es energía, ¿sí? Y en el ejercicio intenso, la glucólisis al ocurrir nos está dando energía. Después, por ejemplo, los eritrocitos no tienen mitocondrias. En la mitocondria es donde se termina de producir todo el proceso de respiración celular que nos da más energía. Bueno, los eritrocitos no tienen mitocondrias, entonces en los eritrocitos la glucólisis es la principal vía de obtención de energía de estas células. Y después, bueno, esto igual no sé si mencionarlo mucho, pero lo que vamos a ver es que desde los ácidos grasos, que ya lo van a ver con Chris, también se puede obtener glicerol 3-fosfato, acuérdense que es uno de los componentes de la reacción de la glucólisis, que nos va a terminar dando también ATP. Esto lo van a ver la clase que viene, no importa. Lo que sí es importante tener en cuenta esto. Entonces, ahora, el producto final de la glucólisis es, dentro de lo que es los carbohidratos, es el piruvato. ¿Bien? Ahora, se obtuvo piruvato, se obtuvo ATP, se obtuvo NADH. El NADH puede seguir su camino, que después vamos a ver cuál es ese camino, ingresando a la mitocondria y participando de todos los procesos y dándonos ATP en la cadena de electrones y fosforilación oxidativa. Pero, ¿qué pasa? Esto ocurre en presencia de oxígeno. O mejor dicho, cuando las cantidades de oxígeno son suficientes para llevar a cabo este proceso. Ahora, si la cantidad de oxígeno no es suficiente, el piruvato puede seguir otro destino, se corta, me dicen. No sé por qué será.
¿Seré yo mi internet? Bueno, voy a seguir y me avisan cualquier cosa y repito. Ahora sigue bien, listo. Bueno, el piruvato, según las condiciones en las que se encuentre, puede seguir, a ver si yo lo tengo en otra semilla. Según las condiciones en las que se encuentre, puede seguir dos caminos, es decir, dos destinos. En ausencia de oxígeno, ¿sí? O disponibilidad insuficiente de oxígeno, va a seguir el proceso de fermentación. Ahora, si hay oxígeno suficiente, va a terminar con todo el proceso de respiración celular. La fermentación puede ser láctica o alcohólica. Alcohólica no es el que vamos a ver nosotros. Alcohólica es el que ocurre en los microorganismos como las levaduras, por ejemplo, justamente para hacer cerveza, es una fermentación alcohólica. Bueno, cuando no hay suficiente oxígeno en los organismos, el piruvato va a ingresar al camino de la fermentación, que nosotros lo que vamos a ver, porque es el que ocurre en nosotros, por así decirlo, es el de fermentación láctica. A ver, la idea es la siguiente. Cuando el oxígeno es insuficiente, va a ingresar a esta vía. La glucólisis produce ATP. Hay una ley que no es que la tienen que saber, está acá aclarado porque sirve para entender un poquito el proceso. Se llama ley de acción de masas, que significa que cuando ocurre una reacción, si yo acumulo mucho producto de esa reacción, deja de ocurrir. Es como, ¿para qué voy a seguir generando esto si ya tengo un montón? ¿Sí? Entonces, la fermentación láctica funciona como una especie de desagüe, donde, ¿qué es lo que ocurre? El piruvato se convierte en lactato. El lactato o el ácido láctico, que es el que nos genera calambres, ¿sí? Es un proceso de descomposición del piruvato distinto al que vamos a seguir viendo, que lo que hace es como que recicla el piruvato y el lactato abandona el tejido y va al torrente sanguíneo y de esa manera la glucólisis puede seguir continuando. A ver, por ejemplo, cuando estamos en un proceso de ejercicio intenso y la cantidad de oxígeno que yo incorporo no es suficiente para que la glucosa se degrade por completo en respiración celular, necesito seguir obteniendo energía y lo voy a hacer a partir de la glucólisis que me da 2 ATP. Pero si yo acumulo mucho piruvato, la glucólisis va a dejar de ocurrir y voy a dejar de tener energía. Entonces, ¿qué hace? El piruvato se convierte en lactato y el lactato abandona el tejido y la glucólisis puede seguir produciendo piruvato. Después, cuando el organismo empieza a respirar oxígeno, ¿activaste el micrófono, Cris? Se cortó un poquito la última parte. Bien, voy de nuevo. Decía que entonces, la glucólisis nos da energía, nos da ATP, 2 ATP. Cuando el ejercicio es muy intenso, yo necesito que la glucólisis ocurra para obtener energía porque el oxígeno no es suficiente para romper por completo la glucosa. Entonces, el piruvato que se acumula se convierte en lactato y el lactato se libera al torrente sanguíneo y de esa manera puede seguir ocurriendo la glucólisis obteniendo 2 ATP. Por eso se dice que el lactato es como un desagüe, ¿sí? La fermentación láctica convierte el piruvato en lactato, lo cual permite que siga ocurriendo la glucólisis y obteniendo de esta forma energía en forma de ATP. ¿Se cortó todo? Se cortó de nuevo, pero yo creo que se entendió, ¿no? En ausencia de oxígeno, el piruvato va a formar lactato. Es la vía que sigue cuando no tenemos oxígeno. Eso es lo más importante que tienen que tener en cuenta. Sí, quizás yo me fui un poco por la rama explicando el por qué, pero lo que es importante que entiendan es que cuando no hay oxígeno, el piruvato se convierte en lactato, básicamente. Y esto permite que la glucólisis continúe y sigamos obteniendo ATP. ¿Sí? Si me voy mucho me avisan, porque yo a veces por ahí me cebo y no hace falta. Bueno, ahora, cuando hay oxígeno, el piruvato sigue otro camino
que es el camino que más bueno, en realidad nos importa a todos, pero el más extenso, que es el de respiración celular, ¿sí? En este proceso, el piruvato continúa toda su degradación hasta dióxido de carbono y agua. Recuerden que partimos de glucosa. La glucosa se va rompiendo, se rompe, y yo lo que quiero es romperla del todo para obtener la mayor energía posible. Eso, romperla del todo, solo lo logro en presencia de oxígeno. Entonces, en presencia de oxígeno, el piruvato sigue su degradación hasta romperse por completo en dióxido de carbono y agua. Y lo hace a través de un proceso que se llama respiración celular. La respiración celular tiene distintas etapas. La respiración celular por completo abarca distintas etapas que son la glucólisis, de la cual ya partimos, va a continuar con la formación de acetil-CoA, que ahora vamos a ver, el ciclo de Krebs, la cadena transportadora de electrones y la fosforilación oxidativa. Todos estos juntos, se ocurren todos juntos, el proceso en sí se llama respiración celular. ¿Sí? Ahora, entonces, el oxígeno, por lo cual el piruvato no va a ir a fermentación, sino que va a ir a respiración celular. El siguiente paso, que es el que le sigue a la formación del piruvato, es la formación de acetil-CoA. Para que el piruvato se siga rompiendo, tiene que entrar en la mitocondria. ¿Sí? En la mitocondria es donde se va a seguir rompiendo. Recuerden que todo esto estaba pasando en el citosol. En la mitocondria se tiene que convertir, antes de seguir rompiéndose, en acetil-CoA. Entonces, el siguiente paso es el de la formación de acetil-CoA, que ocurre adentro de la matriz mitocondrial, donde el piruvato, que es este que vemos acá, se une a una coenzima que se llama CoA y nos termina dando acetil-CoA. Fíjense que ahora pasamos del piruvato que tenía 3 carbonos, se rompe un poquitito más, se libera dióxido de carbono y terminamos obteniendo un compuesto que se llama acetil-CoA de 2 carbonos. Es decir, sufrió una ruptura más. Y obtengo además en este paso también NADH. En esta ruptura se liberó un electrón que lo tomó el NAD y formó NADH. Entonces, la formación de acetil-CoA ocurre en la matriz mitocondrial y es el proceso en el cual el piruvato se transforma en acetil-CoA. Y ahora sí puede seguir su proceso en la mitocondria. ¿Bien? Y obtengo acetil-CoA, dióxido de carbono y NADH. Ahora sí, el acetil-CoA va a ingresar, ya estamos llegando a las partes finales de la respiración celular, que es el ciclo de Krebs. ¿Qué ocurre en dónde? En la mitocondria. Ya estamos adentro de la mitocondria. El ciclo de Krebs es una vía final, que en realidad es una vía final común de muchas moléculas que aportan energía. Como yo les dije hoy, el acetil-CoA es como un punto de encuentro de varias vías metabólicas que va a ingresar en el ciclo de Krebs y continuar su degradación. Y el acetil-CoA puede provenir de los carbohidratos, como estamos viendo en este caso, pero también de ácidos grasos, de aminoácidos, todos forman acetil-CoA que entran al ciclo de Krebs. Entonces el ciclo de Krebs es como un punto de encuentro de muchas vías metabólicas. En este caso estamos particularmente en carbohidratos. Entonces, el ciclo de Krebs es una secuencia de reacciones cíclicas, justamente, que lo que nos va a producir es dióxido de carbono y protones. Estos hidrógenos son protones, que en realidad nos van a dar NAD y FAD. ¿Qué vemos acá? Es el ciclo de Krebs. El ciclo de Krebs ocurre en la matriz mitocondrial, como ya les dije. Es una secuencia de reacciones cíclicas, que es lo que podemos ver acá, que comienza acá, en este punto, donde el acetil-CoA recién formadito entra al ciclo uniéndose con el oxalacetato, que es uno de los compuestos del ciclo de Krebs, y terminamos obteniendo citrato. De esta forma el acetil-CoA entró en el ciclo, ya se metió en el ciclo como formando parte del citrato. Esto
se va a seguir reaccionando. Hay toda una serie de reacciones en ciclo que lo que hacen es ir intercambiando, ir añadiendo agua, liberando NADH, ciclando todo este proceso. Se termina de romper entonces de esta forma el acetil-CoA, obteniendo dióxido de carbono, NADH, FADH y GTP, que el GTP en realidad es como el ATP. Entonces, ciclo de Krebs. El ciclo de Krebs es la siguiente etapa, la formación del acetil-CoA, ocurre en la matriz mitocondrial. Al ciclo de Krebs ingresa el acetil-CoA y participa de todas estas reacciones cíclicas, liberando dióxido de carbono. Cuando se liberó dióxido de carbono significa que se terminó de romper, formando NADH, formando GTP, que el GTP es como el ATP, y FADH. Entonces, por eso, en la ecuación del ciclo de Krebs partimos de acetil-CoA, que es lo que llegó recién, de NAD, de FAD, de GDP, de agua, y termina obteniendo, bueno, se libera el CoA. En esta primera reacción, cuando el acetil-CoA entra al ciclo, se libera la coenzima A y se puede seguir formando acetil-CoA. Obtengo dióxido de carbono, obtengo NADH, obtengo FADH y obtengo GTP. Todo por 2, porque recuerden que cuántos piruvatos obtuve en principio. 2. ¿Sí? Dejo un espacio para que me hagan alguna aclaración, pregunta, Cris, no sé si se entendió, si no se entendió. A ver, pero hay una pregunta que no me llegué a leer, profe. Dijiste que previo al ciclo de Krebs la acetil-CoA se crea. En realidad acá lo que te está diciendo Maru, no sé si lo querés responder vos o... es que la acetilcoenzima que entra en el ciclo de Krebs, ¿sí? Como bien dijiste vos, se usa el acetil y la coenzima A se libera para que pueda formarse nuevamente acetilcoenzima A y de esa manera el ciclo continúa. Si querés decirlo vos mostrando el ciclo. Claro. Primero se formó acá el acetil-CoA, ¿no? Del piruvato. El piruvato se transformó en acetil-CoA. ¿Cómo? Unió este compuesto que se llama coenzima A y liberó un dióxido de carbono. Ya tengo mi acetil-CoA. Ahora ese acetil-CoA va a ingresar en el ciclo. Ingresa en el ciclo y cuando entra en el ciclo se rompe y pierde el CoA que acaba de unir y lo libera. Y ese CoA queda disponible para que otro piruvato lo use y se forme otro acetil-CoA. Bien, ahora la parte acetilo, ya está dentro del ciclo y continúa su degradación en esta serie de reacciones. Y en ese proceso de degradación se termina obteniendo NADH, ATP, FADH y dióxido de carbono. ¿Sí? ¿Está mejor ahí? Listo, sí, perfecto. Gracias. Bien. Bueno, entonces, esto es respecto al ciclo de Krebs. Ocurre en la matriz mitocondrial. Partimos, a ver, recién hicieron una pregunta que es algo de la descarboxilación. A ver si alguien me la puede leer, no. ¿En qué parte entra la descarboxilación del piruvato? Este proceso de acá, yo no lo dije muy bien, este proceso de acá, la formación del acetil-CoA es descarboxilación del piruvato, se llama, ¿sí? El piruvato, ¿por qué descarboxilación? Porque cuando une la CoA pierde un carbono en forma de dióxido de carbono. Este proceso se llama descarboxilación del piruvato, la formación de acetil-CoA, ¿sí? Bueno, entonces el ciclo de Krebs ocurre en la matriz mitocondrial. Partimos de acetil-CoA, de NAD, de FAD, de agua y de ADP con fósforo inorgánico y obtenemos dióxido de carbono, NADH, FADH, CoA que se libera para seguir formando acetil-CoA y ATP.
Después vamos a ver la cuenta igual. Yo los digo sin decir los numeritos, pero porque después vamos a ver bien cuánto termina obteniendo de todo. Y también, así como todos los procesos que venimos viendo, tienen puntos de regulación que son quizás los irreversibles, que es lo que tenemos acá listado, ¿sí? Preguntas como profundidad, cuánto tengo que estudiar, eso si quieren cuando termine la clase lo charlamos, lo vemos y ahora traten de limitarse a las preguntas respecto al contenido. Después vemos cuánto tienen que estudiar. Entonces, GTP es equivalente al ATP. Por eso, acá en los productos ponemos ATP, porque es en realidad el GTP que se forma acá, lo llamamos ATP también. Equivale al ATP. Bueno, llegando a la última parte del proceso de respiración celular, en este caso, vamos a pasar a lo que es la cadena de transporte de electrones y fosforilación oxidativa. Porque, a ver, ¿de qué partimos? Nosotros medimos todo esto de la glucosa, que dijimos que la queremos romper por completo para obtener la mayor cantidad de energía posible. Y dijimos que la energía la obtenemos en forma de ATP. Sin embargo, como venimos viendo, no estoy mencionando mucho al ATP en las reacciones anteriores. Acá es donde aparece una parte muy importante que es la cadena de transporte de electrones y fosforilación oxidativa. ¿Qué es lo que pasa? En todos los procesos de los que venimos hablando, les vengo diciendo que se forma NADH, que se forma FADH. Acá es donde van a pasar a tomar importancia, por así decirlo, para que ustedes entiendan su función. La cadena de transporte de electrones es la última parte junto con la fosforilación oxidativa, en donde todo el NADH que se formó y todo el FADH que se formó va a ir a formar la energía propiamente dicha, por así decirlo. El NADH y el FADH que obtuvimos en el ciclo de Krebs, que obtuvimos en la glucólisis y que obtuvimos en la formación del piruvato, van a ir a esta cadena de transporte de electrones a liberar los electrones que acaban de tomar. Recuerden que el NADH se forma porque el NAD toma un electrón y forma NADH, ¿sí? Ese electrón que acaba de agarrar lo va a ir a dejar en la cadena de transporte de electrones. Y va a ocurrir como si fuese una especie de pasamanos, donde en la membrana interna de la mitocondria tenemos unos complejos de proteínas que se llaman citocromos, que van a ir recibiendo los electrones que dejen el NADH y el FADH. Entonces, fíjense lo que tenemos acá. Esta es la membrana interna de la mitocondria. Este es un citocromo, este es otro citocromo, son complejos proteicos. Fíjense que acá están llegando el NAD y el FAD. ¿Y qué es lo que hace? Deja sus electrones. El NAD los deja acá en este sistema 1, el FAD los deja en el sistema 2. Y los electrones se van a ir transportando de un complejo proteico a otro. Se van a ir transportando como si fuese un pasamano. ¿Hasta dónde se transportan? Hasta un último aceptor muy importante, que justamente es el oxígeno. El oxígeno, acá está la explicación de por qué todo esto ocurre en oxígeno. Porque el oxígeno es el último compuesto que acepta los electrones que dejaron el NAD y el FAD en estos sistemas que se encuentran en la membrana interna de la mitocondria. Entonces, la cadena de transporte de electrones es uno de los últimos pasos de la respiración celular, donde el NAD y el FAD dejan o depositan los electrones que acaban de tomar de los otros procesos, y estos electrones son transferidos de un complejo proteico a otro hasta llegar a un último aceptor, que es está acá, que es el oxígeno. El oxígeno toma los electrones, como el último en el pasamanos, y cuando los toma, forma agua. Por eso el agua es uno de los productos. Aceptar significa que toma electrones, acepta electrones. ¿Sí? El último aceptor de electrones, el último que toma los electrones, es el oxígeno. Y cuando los acepta, cuando los agarra, forma agua. Deja de ser oxígeno y se convierte en agua. ¿Sí? Ahora, ¿dónde está el ATP? Todavía no lo mencionamos. ¿Qué es lo que ocurre? Esto, acá adentro, digamos, fíjense, acá es matriz mitocondrial y esto es espacio intermembrana. ¿Se acuerdan que la mitocondria
tiene dos membranas, una interna toda plegada y una externa que la separa del medio y el resto de la célula. Bueno, en la membrana interna se cortó, lo repito. ¿Se acuerdan que la mitocondria tiene una membrana interna toda plegada y una externa que es la que lo separa del resto de la célula? En la membrana interna se encuentran estos sistemas, ¿sí? Ahora, hay un espacio entre la membrana interna y la membrana externa, y acá adentro estaría la matriz. Entonces, tenemos acá matriz mitocondrial, membrana interna, espacio intermembrana, y después estaría la membrana externa. Cuando los electrones van pasando de un complejo a otro, se empiezan a acumular en el espacio intermembrana protones. El pasaje de electrón de un sistema de proteico a otro, en la cadena de transporte de electrones, esa energía hace que se acumule en el espacio intermembrana protones. Si yo acumulo protones de un lado de la membrana, ¿qué se va a generar? Un gradiente. Entonces, los protones, se forma un gradiente en el espacio intermembrana, van a querer volver a entrar a la matriz mitocondrial donde hay menos protones. ¿Por dónde vuelven? Lo hacen por una enzima muy, muy importante, que es esta que vemos acá, que es la ATP sintetasa, que cuando los protones vuelven hacia la matriz mitocondrial, esta enzima usa esa energía para formar ATP. ¿Sí? Entonces, cadena de electrones y fosforilación oxidativa, en general lo vemos juntos. Fosforilación oxidativa es solo esta partecita y cadena de electrones es esta partecita. Entonces, en la cadena de electrones y fosforilación oxidativa es el último paso de la respiración celular, donde el NADH y el PADH depositan los electrones que tomaron del resto de los procesos. Estos electrones pasan de un sistema proteico a otro hasta el oxígeno, que es el último que los toma. Cuando los toma forma agua. Y a medida que los electrones van pasando de un complejo a otro, se acumulan protones en este espacio de acá, se llama intermembrana, que como se acumulan, quieren volver al interior de la matriz, de la mitocondria, y lo van a hacer a través de esta proteína que se llama ATP sintetasa, que aprovecha esta energía de cuando vuelven los protones para formar ATP. Y se está grabando la clase. Acá yo puse escribir que no sé si ayuda a confundir, pero fíjense lo siguiente. Estos verdes serían los complejos proteicos, ¿sí? Acá, esta de acá tenemos, esta es la ATP sintetasa. Y esta es la membrana interna de la mitocondria. Acá está al revés. De este lado es la matriz mitocondrial y de arriba es el espacio intermembrana. Entonces fíjense cómo llega al NAD y deja sus electrones, que es la línea roja. Los electrones van pasando de un complejo a otro hasta llegar al oxígeno y formar agua. Listo. Ahora, a medida que los electrones van pasando, fíjense qué pasa con los protones. Se van yendo también para el espacio intermembrana. Se acumulan. ¿Y por dónde vuelven? Por acá, por la ATP sintetasa. Y cuando vuelven, la ATP sintetasa convierte el ADP y el fósforo inorgánico en ATP. ¿Sí? Y es como que... Por ahí estaría bueno si pueden buscar videitos y eso, porque a veces lo que cuesta es como visualizar estos procesos. También tengan en cuenta que, bueno, esta es una primera explicación. Yo la explico... Perdón. Sí, me parece que van a tener en la guía, si la cuelga Jorge, van a tener videitos ya incorporados. Y si no, pueden buscar también, como vos decís. Pero quedó muy claro el proceso, por lo menos para mí. Bien. Yo lo que hago es tratar de explicarles el proceso para que cuando ustedes agarren el libro y se pongan a leer con las palabras que corresponden, porque yo a veces uso muchos conceptos que claramente no son técnicos, pero es para que ustedes comprendan el proceso, porque eso obviamente que lo tienen que adjuntar con la lectura del libro, ¿sí? Entonces, cuando ustedes se sienten a leer el libro, traten de interpretar todas estas cosas que yo les estoy explicando de una forma un poquito más criolla, que quizás debería ser más técnica, pero bueno. Entonces, acá tenemos el proceso completo, ¿sí?
El proceso de respiración celular completo. Vamos a recordar lo siguiente. Partimos de metabolismo y hidrato de carbono. Partimos de glucosa. Dijimos que la glucosa, en la glucólisis, se va a romper hasta piruvato, 2 moléculas de piruvato. Este piruvato puede seguir 2 caminos distintos según las condiciones del organismo. Si hay ausencia de oxígeno, o sea, si no hay oxígeno suficiente, se va a ir al proceso de fermentación láctica y vamos a obtener lactato. Y la única energía que yo voy a tener es la de la glucólisis, que ya me daba 2 ATP. Ahora, si la provisión de oxígeno es suficiente, el piruvato va a seguir otro camino, que es el camino de respiración celular, donde se va a convertir en acetil-CoA, el acetil-CoA va a entrar al ciclo de Krebs, el ciclo de Krebs me va a dar ATP, NADH, FADH, el NADH y el FADH van a ir a la cadena de transporte de electrones y como producto final voy a terminar obteniendo ATP. ¿Sí? Esos son los 2 caminos que puede seguir la descomposición de la glucosa según las condiciones en las que se encuentra el organismo. Acá lo que tenemos es todo el proceso de respiración celular. Partimos de la glucosa, obtengo 2 piruvatos, se convierten en acetil-CoA, que entran al ciclo de Krebs y que me dan NADH, FADH, dióxido de carbono, y el NADH y el FADH se van a meter a la cadena transportadora de electrones y me van a terminar dando ATP. Y agua. El agua aparece acá en la cadena de transporte de electrones cuando es el oxígeno el último que acepta los electrones allá que dejaron el NAD y el FAD. ¿Sí? Bien. Entonces, partecita importante que es la de entender cuánta energía me va a dar la oxidación completa de una molécula de glucosa. Desde hoy que yo les vengo diciendo cuánto NADH forma cada proceso, cuánto ATP forma cada proceso, porque después yo los voy a sumar todos y voy a obtener la cantidad total de ATP. ¿Sí? Lo que es importante que tengan en cuenta es, yo que les dije hoy, que en la cadena de transporte de electrones, el NADH, el FADH dejan sus electrones y termina obteniendo ATP. Bueno, cada uno de estos 2 compuestos da una cantidad de ATP determinada. Es decir, un NADH equivale a 3 ATP. ¿Sí? Si llega un NADH a la cadena de electrones, voy a obtener 3 ATP. Y un FADH da un poquito menos de energía, me da 2 ATP. ¿Sí? El FADH que llega a la cadena de electrones me da 2. Ahora, lo que es importante es que sepan que llegan varios, no llega uno de cada uno. Justamente, por eso están todas las ecuaciones de cada proceso. Y entonces en este cuadro podemos ver el rendimiento energético total. ¿Qué vamos a ver? La glucólisis dijimos hoy que me da 2 ATP, ya de entrada me da 2 ATP, pero también me da 2 NADH. Cada NADH me equivale a 3 ATP, así que a partir de la glucólisis yo obtengo los 2 ATP y 6 ATP más, ¿sí? 8 ATP en la glucólisis. Después, si entra en el proceso de respiración, la conversión de ácido pirúvico o piruvato es lo mismo. Piruvato y ácido pirúvico es lo mismo. En acetil-CoA, la formación en acetil-CoA me da un NADH. Pero como son 2 moléculas, porque recuerden que dijimos de que una es 6 se rompió en 2 y todo sigue el doble, como son 2 moléculas, es un NADH por 2. 6 ATP ya me da la formación del ácido pirúvico. Y, por último, el ciclo de Krebs. El ciclo de Krebs me da ya un ATP, que era el GTP, me da 3 NADH y me da un FADH. Si yo lo multiplico por sus correspondientes equivalencias, que son las que vemos acá, vamos a ver que en el ciclo de Krebs yo tengo 24 ATP. ¿Sumo todo? Si yo sumo todo, me termina dando que en la respiración celular obtengo 38 ATP. ¿Sí? La respiración celular es el proceso completo. Ojo ahí, porque una cosa es que yo pregunte ¿cuánto se obtiene en la respiración celular? Y otra cosa es que yo pregunte ¿cuánto se obtiene en la glucólisis? ¿Cuánto se obtiene en el ciclo de Krebs? Tienen que diferenciar bien
cada proceso y de lo que se le esté preguntando, ¿sí? Este cuadrito está buenísimo para comprender. ¿Se entendió este cuadro donde explica cuánto ATP obtengo de cada proceso y en total? Sí. Sí. Bueno, perfecto. Bueno, entonces acá está lo que le decía, la glucólisis. Después de la glucólisis, según las condiciones, son dos caminos los que puede seguir la glucosa, que ya se rompió todo igual, casi todo. El de respiración celular y el de fermentación. Fíjense la diferencia de energía que me da cada uno. La fermentación no da nada de energía en comparación con la respiración celular. Y la fermentación solo obtengo los 2 ATP que se obtuvieron en la glucólisis. Con la fermentación es solo la conversión del piruvato en lactato, no me da ATP, sino que es solo lo que genera la glucólisis. La respiración celular, en cambio, si yo rompo del todo la glucosa, obtengo muchísima más energía, que son estos 38 ATP. En realidad, cuando hablamos, a ver, Cris, corregime con esto, porque sí, queda raro la clasificación. Porque un alumno pregunta si la glucólisis no forma parte de la respiración celular. Cuando vemos el proceso de respiración celular, en realidad incluimos a la glucólisis. Lo que pasa es que la respiración celular es el proceso en el cual después de la glucólisis continúa la degradación completa de la glucosa. No sé, Cris, ¿vos qué opinás? Exacto, digamos, la primera etapa de degradación de glucosa hasta que obtenemos el piruvato, ahí es glucólisis, donde obtenemos precisamente solo 2 ATP. Por eso es que con la fermentación solo obtenemos 2 ATP, porque no continúa la degradación de glucosa desde el piruvato a lo que es la fosforilación oxidativa, la respiración celular. Eso solo ocurre cuando tenemos oxígeno y entonces después de la glucólisis pasamos a la siguiente etapa que nos permite la degradación completa, como bien vos dijiste, de la molécula de glucosa, continuando con esta fosforilación oxidativa, con la respiración celular y la fosforilación oxidativa que nos permite un mayor rendimiento energético. Está perfecto. Bien. Bueno, y acá también tenemos otro cuadrito con todo el proceso de glucosa, glucólisis, que puede ser fermentación o puede entrar en el ciclo de Krebs. Bueno, acá es básicamente lo mismo. Bueno, hasta acá vienen bien, entonces. Hasta acá vienen bien, así sigo. Toda esta última parte la voy a hacer más livianita, dentro de lo que es importante. Bueno, vamos a entrar en lo que es la gluconeogénesis. Otra vez, analicemos la palabra. Gluconeogénesis, formación de cero de la glucosa. Este proceso, el proceso de gluconeogénesis, justamente es el proceso de síntesis de glucosa a partir de precursores que no son hidratos de carbono. ¿Sí? La glucosa es un hidrato de carbono. En situaciones de ayuno, por ejemplo, el organismo tiene la necesidad de generar glucosa. Lo que siempre se va a estar evaluando, digamos, alguien abrió el micrófono. Alguien abrió el micrófono. Fran Montero, perdón que te exponga, lo que pasa es que yo no puedo silenciarte. Fran Montero, si podés silenciar tu micrófono. Si me escuchas. Bueno, creo que ya está. Bueno, decía, en situaciones, por ejemplo, de ayuno, donde los niveles de glucosa en sangre son bajos, el organismo va a necesitar generar glucosa o obtener glucosa de donde sea. Una de las formas de obtener esta glucosa es sintetizándola desde cero. ¿Y cómo lo hace? A partir de sustratos precursores que no son hidratos de carbono. Esto es la gluconeogénesis. Por ejemplo, a partir del lactato, a partir del glicerol, a partir del aminoácido, de los aminoácidos de las proteínas, que justamente en situaciones de ayuno prolongado hasta se puede llegar a producir la degradación del músculo esquelético justamente para liberar aminoácidos que nos permitan sintetizar glucosa y restablecer los niveles de glucosa en sangre. Entonces,
ayuda a mantener los niveles de glucosa en sangre, principalmente para el cerebro y para el músculo. Y fíjense acá esto no hace falta que sepan estas reacciones intermediarias, pero sí fíjense cómo aminoácidos, lactato, alanina, que es un aminoácido también, entran, se convierten en piruvato, y el piruvato va a seguir un camino que me termina dando glucosa. Ojo que la gluconeogénesis no es el camino opuesto de la glucólisis. Por más que yo acá veo que voy como desde el piruvato para atrás hasta obtener glucosa, no es el camino opuesto de la glucólisis. ¿Por qué? Porque ya dijimos que en la glucólisis hay 3 reacciones que son irreversibles. Entonces, en realidad no es que yo vuelvo para atrás en la glucólisis, porque de hecho no puedo, ¿sí? Sino que lo que ocurre es que estos precursores siguen una vía alternativa donde me terminan dando glucosa, ¿sí? Esa es la gluconeogénesis. Creo que no hace falta profundizar demasiado más. Dice cualquier cosa, si el resto quiere aportar algo, me frena. Los principales órganos gluconeogénicos, o sea que tienen la capacidad de sintetizar glucosa a partir de precursores no glucídicos, son el hígado y los riñones, específicamente la corteza renal, ¿sí? Y acá vemos los dos procesos. En rojo está la glucólisis y en azul la gluconeogénesis. Se los pone así como en paralelo para que vean la similitud que tienen, pero no significa que uno sea el opuesto del otro o el camino inverso del otro, ¿sí? Son 2 vías por separadas, donde en uno a partir de glucosa obtengo piruvato y en otro a partir de piruvato obtengo glucosa, pero por reacciones alternativas, ¿sí? De hecho, necesita metabolitos, gasta energía, porque yo estoy construyendo algo, y obviamente también necesita de intermediarios energéticos como el NADH. Lo que es importante es que fíjense esto de acá. De piruvato yo termino teniendo en realidad glucosa 6-fosfato, la cual se tiene que convertir a glucosa. A ver, la glucosa 6-fosfato no puede abandonar la célula, no difunde, no sale de la célula. Necesita convertirse en glucosa. Es decir, la glucosa para entrar y salir de la célula tiene que estar en forma de glucosa. No puede hacerlo si está en forma de glucosa 6-fosfato. Por eso, justamente el hígado y el riñón tienen en su retículo endoplasmático una enzima muy importante que se llama glucosa 6-fosfatasa, que lo que hace es, a la glucosa 6-fosfato que se obtuvo acá, la convierten en glucosa. Y de esta forma, ahora sí, la glucosa puede salir al torrente sanguíneo y restabilizar la glucemia. Eso lo tienen el hígado y el riñón. Hay otros órganos, otras células que no tienen esta enzima, entonces por más que puedan sintetizar glucosa, no la pueden sacar al torrente sanguíneo, entonces no aportan a la estabilización de la glucemia. ¿Sí? ¿Se entiende? Espero que se entienda. La glucosa 6-fosfatasa. Esta es la que, glucosa 6-fosfatasa, esta que está acá. Esta es la que transforma la glucosa 6-fosfato en glucosa. Y de esta forma la glucosa puede abandonar estos órganos al torrente sanguíneo y estabilizar la glucemia. Está en el retículo endoplasmático de la célula. ¿Ven? Está acá dibujadito. Bueno, ahora, el glucógeno, retículo endoplasmático de las células. Bien. El glucógeno, vamos a entrar en la gluconeogénesis, la glucogenogénesis. ¿Qué es el glucógeno? ¿Se acuerdan de haberlo visto? ¿Alguna vez lo escucharon? El glucógeno es un hidrato de carbono muy importante en los animales porque es el hidrato de carbono de reserva energética, ¿sí? En animales,
En vegetales, ¿se acuerdan cuál es ese hidrato de carbono análogo al glucógeno? A ver si me aparece, si responden. A ver si alguno sabe. Almidón. Leí por ahí que alguien dijo almidón. Muy bien. El almidón, justamente yo, en su momento cuando estudiaba, por ahí me confundía, me acuerdo de la papa, el arroz, ¿qué característica tienen? Que tienen mucho almidón, la papa y el arroz. Son vegetales que tienen almidón, que ese es su carbohidrato de reserva. En animales no tenemos almidón, tenemos glucógeno. Eso es importante, ¿ves? Presten atención cuando digo, bueno, siempre estoy diciendo que esto es importante, pero es, como diría Cris, es pregunta de parcial. Glucógeno entonces es el hidrato de carbono de reserva animal, y en los vegetales es el almidón. El glucógeno se almacena principalmente en hígado y en músculo, ¿sí? Y es una macromolécula, un carbohidrato muy grande, ramificado, que está formado por muchas glucosas unidas entre sí por dos enlaces distintos. Un enlace alfa 1,4, que une las glucosas una al lado de la otra formando cadenas, y un enlace alfa 1,6 que forma ramificaciones. ¿Sí? Son todas glucosas unidas a través del enlace 1,4, todo lo que está así es enlace 1,4. Acá, si ocurre una ramificación, es un enlace alfa 1,6. ¿Sí? Bien, entonces, glucógeno. Macromolécula muy ramificada con dos tipos de enlaces entre las glucosas, formada por glucosa. Claro, la glucosa, repito, me atolondo porque voy leyendo lo que escriben. El glucógeno, entonces, es el hidrato de carbono de reserva animal, que está formado por glucosas. El monómero serían las glucosas, que se unen entre sí para formar este polímero a través de dos tipos de enlaces. Enlaces alfa 1,4 y enlaces alfa 1,6. Los enlaces alfa 1,4 me dan las glucosas encadenadas una al lado de la otra. Y los enlaces alfa 1,6 son los que generan las ramificaciones, ¿bien? Del glucógeno. Por eso tiene esta formita así como de cepillito. ¿Se entendió ahí? Bien. Bueno, decimos que los dos principales órganos almacenadores de glucógeno son el hígado y el músculo. Tienen diferencias entre sí. Dije que es un polímero, sí, porque son muchas glucosas juntas. El glucógeno hepático tiene como principal función mantener la glucemia, la concentración de glucosa en sangre. En cambio, el glucógeno muscular no participa de mantener la glucemia. ¿Por qué? Porque justamente no tiene esta enzima que yo les comenté, que es la glucosa 6-fosfatasa. Entonces, no, siempre hablando, esto ya es animal, glucógeno es animal. No tiene la glucosa 6-fosfatasa, entonces no puede liberar al torrente sanguíneo glucosa. ¿Bien? Entonces, glucógeno hepático, la función principal que tiene es la de mantener la glucemia. En el músculo, la principal función que tiene el glucógeno almacenado es para la contracción muscular. Recordemos de Arti1, ¿sí? Que la energía que almacena ese glucógeno es principalmente para la contracción muscular. ¿Qué otras funciones tiene? Dijimos que el hígado, como tiene la glucosa 6-fosfatasa, permite que el glucógeno que almacena se utilice como fuente energética en muchos organismos, porque puede salir a la sangre la glucosa que se libera. En cambio, en el músculo no. Por más que almacene el glucógeno, no puede liberarlo al torrente sanguíneo, así que solo le sirve al músculo el glucógeno que tiene. Bueno, tenemos el glucógeno es aproximadamente el 10% del peso del hígado, o sea, el glucógeno almacena de su peso, el 10%, el hígado, perdón, el 10% del peso del hígado es glucógeno, ¿sí? El músculo en realidad es el 1 o el 2%. Pero lo que pasa es que como tenemos mucho más músculo, hay mucho más glucógeno almacenado en músculo que en el hígado. No sé si se entendió esto. Y bueno, obviamente que el glucógeno tiene un control hormonal. En el hígado está llevado a cabo por el glucagón y la adrenalina que estimula la glucogenólisis.
Glucógenolisis. El glucagón y la adrenalina lo que estimulan es la ruptura del glucógeno. Y la insulina estimula la síntesis. Recuerden que la insulina se libera cuando hay mucha glucosa en sangre. Entonces, si tengo mucha glucosa en sangre, la voy a almacenar como glucógeno, básicamente. Y en músculo también está la adrenalina y la insulina, regulando los niveles, regulando el glucógeno. Bueno, ya falta poquito. Glucogenolisis. Glucogenolisis significa ruptura del glucógeno. Tenemos el glucógeno almacenado y yo lo quiero utilizar. Justamente, ¿cómo lo utilizo? ¿Qué utilizo del glucógeno? La glucosa. En realidad lo que a mí me interesa es la glucosa que me está formando el glucógeno. Entonces, imaginemos que los niveles de glucosa en sangre son bajos y necesito energía. Bueno, voy a tomar glucosas del glucógeno y para esto va a ocurrir la glucogenolisis, la ruptura del glucógeno. Va a ser en distintas etapas. Tenemos una primera etapa donde actúa una enzima que se llama fosforilasa, que lo que hace es romper los enlaces alfa 1,4. Los va rompiendo. Profe, ¿podés repetir al principio? Bueno, arranco de nuevo. La glucogenolisis es el proceso a partir del cual se rompe el glucógeno y esto me permite obtener glucosa, que es lo que yo necesito para obtener energía. O, por ejemplo, si los niveles de glucosa en sangre son bajos, necesito liberar glucosa de mi glucógeno. Entonces, va a ocurrir glucogenolisis. Y lo va a hacer en distintas etapas. Primero tenemos una fosforilasa, así se llama la enzima, que va rompiendo solamente enlaces alfa 1,4. ¿Ven? Esto que está así encadenadito y esto que está así encadenadito son todos enlaces alfa 1,4 y este que tenemos acá es una ramificación. Así que, ¿qué tipo de enlace sería? A ver si ustedes me pueden decir. Bueno, por ahí es insuficiente escribirlo en el chat. 1,6, perfecto. Qué bien. Bueno, entonces, muy bien, alfa 1,6. La fosforilasa va a ir entonces rompiendo los enlaces alfa 1,4, pero se va a frenar en un punto que se frena a 4 residuos de la ramificación. Acá está la ramificación, 1,6, y acá tenemos 1, 2, 3, 4 glucosas más. Bueno, acá frena la acción de la fosforilasa. Martina Castin Artigas, ¿podrías cerrar tu micrófono? Se fue. Bueno, listo. Bueno, esa es la primera etapa. Después sigue la glucotransferasa, que ¿qué es lo que hace? Fíjense, la fosforilasa me rompió toda... Me aparece este maldito cartel que no me deja señalar acá. La fosforilasa me quitó todo este pedacito. Entonces ahora la glucotransferasa lo que hace es los 3 residuos que quedaron en la ramificación los pasa a una ramificación vecina. Es como que va rompiendo la ramificación. Entonces ahora me quedó una ramificación con una sola glucosa. Y de esta forma participa una enzima que se llama desramificante que rompe el enlace alfa 1,6. Entonces, primero se rompen los enlaces alfa 1,4, después se transfieren a ramificaciones vecinas residuos para que me termine quedando una ramificación con una sola glucosa y eso se rompe ahí con la enzima desramificante. ¿Sí? Esto está todo muy bien explicado en el blanco. Esto es todo respecto a la glucogenolisis. Por último, la glucogenogénesis, ¿qué sería? Es génesis de glucógeno. Es la formación del glucógeno. La glucogenogénesis, glucogenolisis es una reacción catabólica. Muy bien. Y la glucogenogénesis, que es de construcción, ¿qué tipo de reacción sería? Bueno, era obvia la respuesta. Anabólica. Perfecto. Bien. La glucogenogénesis, entonces, es reacción de construcción o formación de glucógeno. ¿Dónde? También está formada por distintas etapas y partimos de glucosa. El monómero de glucógeno es la glucosa. En donde la glucosa se va a convertir en glucosa 6-fosfato. Ay, ¿sigo acá? ¿Me siguen escuchando? Porque me dice que hay problemas de red. Bueno,
sigo. No sé si me ven. Bueno, la glucosa se convierte en glucosa 6-fosfato. Esa glucosa... Pueden repetir, arrancar de nuevo, profe. ¿Me escuchan bien ahí? Porque me apareció problemas de red recién, pero ahora los leo. ¿Me escuchan ahora? Sufres, te congelaste. Ah, me congelé, ¿no? Sí, acá estoy. Bueno, sigo entonces. Empiezo de nuevo. La glucogenogénesis es la formación de glucógeno a partir de glucosa. También se dan distintas etapas. Partimos obviamente de glucosa y lo que voy a terminar obteniendo es glucógeno. Primero la glucosa se fosforila a glucosa 6-fosfato. Después va a pasar a glucosa 1-fosfato. La diferencia, fíjense, 6-fosfato significa que tiene el grupo fosfato del carbono 6 y 1-fosfato que se lo pasan al carbono 1. Después, esa glucosa se tiene que activar. En realidad, para formar el glucógeno, la glucosa tiene que estar, lo que se dice, activada. Para activarse, justamente reacciona con un nucleótido, tiene que decir acá, se llama UTP, y obtengo de esta forma glucosa activada. Y ahora sí, la glucosa activada se va a unir al glucógeno que ya exista a través de enlaces alfa 1,4 y va a formar también por enlaces alfa 1,6 ramificaciones. ¿Sí? Entonces esto es así, sencillito. Glucosa 1P es glucosa 1-fosfato. Entonces partimos de glucosa que se fosforila a glucosa 6-fosfato y después se transforma en glucosa 1-fosfato. Esta se activa y ahora sí la glucosa activada se va a unir al glucógeno preexistente, formando o cadenas lineales o ramificaciones según el tipo de enlace. Fíjense que yo estoy diciendo una cosa, que la glucosa se corta. ¡Ah! Dios, es que ya se está haciendo las 10 y la gente se empieza a conectar, me empieza a andar mal internet. Bueno, la glucosa se une al glucógeno preexistente, ¿sí? A partir de estas etapas. Pero también se puede sintetizar, claro, acá estoy. Ahora voy a lo que acabas de decir. También se puede sintetizar glucógeno desde cero, ¿sí? Se puede sintetizar glucógeno desde cero si se acabaron los depósitos. Para eso existe una enzima que se llama glucogenina, que funciona como cebador. Es como, bueno, en vez de unirse al glucógeno preexistente, se une a la glucogenina, se forma todo el polímero y después la glucogenina se libera. ¿Bien? Bueno, ya para ir terminando, a ver qué hora es, quedan 10 minutos, ya para ir terminando, los últimos conceptos que son, todo esto viene de que tenemos que entender un poquito los valores normales también de glucosa en sangre. Vieron que hay valores dentro de los cuales se tiene que mantener la cantidad de... Sí, queda grabada. Ah, no, si se corta queda como se escuchó. Bueno, perdón, voy respondiendo las preguntas que me aparecen por eso. Hay unos valores de glucosa en sangre que son los valores dentro de los cuales se considera una glucemia normal, que son entre 70 y 110, ¿sí? Esto está regulado hormonalmente por hormonas hipoglucemiantes o hiperglucemiantes. Otra vez analicemos las palabras. Hipoglucemiantes significa que van a bajar la glucemia o hiperglucemiantes que la van a subir. Si los niveles de glucosa son altos, va a actuar... ¿Me estoy haciendo bien, no? ¿Ok? Si los niveles de glucosa en sangre son altos, van a actuar hormonas que bajen estos niveles, como por ejemplo la insulina, y si los niveles de glucosa son bajos, van a actuar hormonas que suban estos niveles, como la glucagón, la catecolamina o el cortisol. Sí, perfecto. Me parece que lo que se cortó un poquito fue lo de la glucogenina, pero si quieres terminar esto y volvemos para atrás. Dale, sí, así por las dudas. Bueno, a todo esto, una enfermedad muy importante que todos conocemos con respecto de la glucemia es la diabetes. ¿Cómo se hace este diagnóstico de diabetes? Se puede medir la glucemia plasmática en ayunas, por un lado, en 8 horas de ayunas se mide los niveles de glucosa en sangre y los valores deberían estar
por debajo de 110, entre 70 y 110 para ser normales. Si están entre 110 y 125 serían valores alterados, y ya si superan los 126 estaríamos hablando de diabetes. Ahora, hay otra prueba que es la prueba... ¿Cómo se llama el nombre de Chris? Porque lo tengo en notas. La glicemia postprandial sería, es decir, después de que uno consume glucosa, ver cuánto se tarda, digamos, en que la glucosa en sangre, en plasma, vuelva a sus niveles normales, una vez que se ha consumido glucosa. Sí, es que se me fuera el nombre que dicen como glucemia por administración oral de la glucosa, una cosa así, que es lo que dice Chris, que lo que se hace es, luego de hacer las ayunas, se miden los niveles de glucosa. Después se administra 75 gramos de glucosa y lo que se lee, lo que se ve es, pasadas las 2 horas del consumo de estos 75 gramos de glucosa, si se estabilizaron los niveles de glucosa en sangre o no. Es decir, si pasadas las 2 horas se encuentra por debajo de los 140, sería un resultado normal. Ahora, si está entre 141 y 199, hay intolerancia a la glucosa. Y ya, si no se estabilizaron los niveles y están por encima de los 200, se habla de diabetes. Que esto a veces se mide, por ejemplo, en embarazadas para ver si hay un tipo de diabetes gestacional. ¿Sí? O se mide en casos en los cuales la glucemia plasmática en ayunas haya dado mal. Se hace aparte esta prueba para poder seguir diagnosticando. Bueno, espero que se haya entendido eso. Y por último, por casi último, lo que vamos a ver acá es simplemente cómo están conectados todos los sistemas entre sí a partir del torrente sanguíneo. Vemos que dijimos que por sangre va a llegar fructosa, glucosa y galactosa, que van a terminar funcionando como glucosa, la cual puede seguir distintos caminos, es decir, se puede utilizar en el hígado para sintetizar glucógeno o se puede utilizar como fuente de energía obteniendo piruvato. También se puede liberar a la sangre, la cual a su vez desde la sangre puede llegar al resto de los tejidos, de los órganos y cumplir distintas funciones, como por ejemplo en el músculo, la glucosa que llegó desde la sangre puede también formar más glucógeno o también puede oxidarse para obtener energía. ¿Sí? Esto es simplemente como una interconexión entre los distintos sistemas, como se conectan a través del torrente sanguíneo para cumplir las distintas funciones de la glucosa. Bueno, y ahora sí, la última filmina, esta que vemos acá, la idea sería como que ustedes un poquito analicen. Acá tengo señalado pentosas, porque hay una vía muy importante que no la mencioné, pero que se llama vía de las pentosas fosfatos, que es una vía que permite a partir de glucosa obtener intermediarios energéticos como el NAD y el FAD. Sí, básicamente eso. ¿Está bien? ¿Así, Cris? Era eso, ¿no? Sí, está bien, es una vía para obtener nucleótidos a partir de la formación de una ribosa, que es una pentosa porque tiene 5 carbonos, ¿sí? Y eso, bueno, nos permite obtener estos intermediarios metabólicos, como bien dijiste. Bien. Bueno, y acá, a ver cómo deberían completarlo ustedes. Yo no lo entiendo muy bien a este gráfico, para ser sincera. Pero vemos que tenemos de la glucosa una flecha que va hacia el glucógeno, que qué tipo de... si a partir de glucosa yo obtengo glucógeno, ¿de qué estoy hablando? A ver si alguno... Ay, se congeló. ¿Estoy acá? ¿Volví? ¿No volviste? Bien. Bueno, si yo hablo de glucosa, fíjense este grafiquito, ¿no? Que me marca glucógeno y glucosa y distintas flechas. Si voy de la glucosa a la formación de glucógeno, ¿qué tipo de proceso es? Era otro que estaba. De glucosa a formación de glucógeno, ¿qué tipo de proceso sería? Glucogenogénesis. Perfecto. Muy bien. Y que también leí por ahí que dijeron que es un proceso anabólico.
Ahora, si voy al revés, si voy del glucógeno a la glucosa, ¿cómo se llama este proceso? De glucógeno, Ojo, porque ahí dijeron glucólisis. Glucólisis es ruptura de glucosa, pero ruptura de glucógeno es glucógenolisis. Muy bien. ¿Y es un proceso de qué tipo? ¿Anabólico o catabólico? Catabólico. Perfecto. Muy bien. Ahora, y de la glucosa, ahora sí, yo produzco una ruptura, degradación. ¿Cómo se llama ese proceso? Glucólisis. Muy bien. Ahora, si yo lo que produzco es producción de glucosa a partir de precursores no glucídicos, ¿cómo se llamaba? El que genera glucosa a partir de otros precursores. Gluconeogénesis. Perfecto. Muy bien, qué bueno. Entonces se fue entendiendo. Bueno, y de la glucólisis, si yo sigo el camino del ácido láctico, ¿cómo se llama este proceso? Fermentación. Bien, ¿y ocurre en presencia o en ausencia de oxígeno? Ausencia. Muy bien. Ahora, si de la glucólisis, el piruvato, acá, bueno, ya lo dije, acá hubiese sido piruvato, lo tendrían que decir ustedes. Si hay presencia de oxígeno, sigue ese otro camino, que ¿cómo se llamaba ese otro camino? Respiración celular. Perfecto, bueno, muy bien. ¿Y que cuántos ATP se obtienen en la respiración celular? 38. Genial, hermoso. Bueno, eso es todo. Terminó. ¿Tienen alguna? A ver, vamos a hacer lo siguiente. Dejo de compartir, así los veo. Así puedo ver bien. Y de última vuelvo a abrir. A ver, chat. Acá lo tengo. Bueno, ¿alguna pregunta, alguna duda que haya quedado? Cris, ¿algo que quieras agregar? Lucas, Sol, ¿algo que quieran agregar? Bueno, yo quiero decirte que estuvo súper clara la clase, la verdad que se entendió, fue muy claro y retomaste todo el tiempo los conceptos que ibas mencionando a medida que fue avanzando la clase, me gustó mucho. Y por otro lado quiero destacar también el compañerismo y la solidaridad de los estudiantes, de que a medida que iban apareciendo preguntas, entre ellos mismos se iban respondiendo. Eso es algo que quiero destacar. Sí, yo también. Muy bien, la chicos. verdad que unos genios, gracias. Gracias a los chicos que me acompañaron, a Lucas, Cris y Sol, y también a ustedes, me refiero a alumnos y alumnas, porque la verdad que genial, los aportes, todo, buenísimo. Maru, acá hay alguien que pregunta lo de la glucogenina. Disculpen. Que por favor, claro, no es que se corte, pero por favor que justo estrene la wiki y que ponga lo de glucogenina para la clase de consulta. Lo respondemos en la clase de consulta. Ah, bueno, dale. Listo, todas las consultas que hayan quedado, todas las dudas que hayan quedado, ahí tienen la wiki ya activa, así que escriben ahí, editan ahí y ponen ya la pregunta de la glucogenina, y el sábado que viene hacemos la clase de consulta de metabolismo de glúcidos y lípidos. Perfecto. De hidratos de carbono y lípidos. Así que alguna duda que haya quedado lo repasamos ahí. Por favor, no hacer preguntas de cosas que ya lo único que tienen que hacer es escuchar las clases y repasarla en el caso de que no se hayan perdido ese momento o algo. Así que bueno, nada. Gracias, Mariana, excelente, y a todos los... Recuerden leer bien los temas del libro, que justamente para eso es esta explicación. Gracias a todos. Gracias a vos, Maru, muy buena la clase. Bueno, adiós. Gracias a todos. Chao, chao. Hasta luego. Nos vemos, buenísima la clase, Maru. Bueno, me alegro. Adiós. Jorge, ¿estás por acá todavía?